¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Vamos a seguir en esta serie de conferencias de fitomedicina con la temática de metabolismo. Respecto a metabolismo, nos toca hablar hoy de hipertiroidismo. Vamos a ir viendo un poco cómo se genera el hipertiroidismo, cuál es la clasificación, cuáles son de pronto las plantas medicinales que puedan ser útiles. Vamos a repasar también un poquito cómo es el diagnóstico, cómo es la sintomatología, cómo es el abordaje que se hace desde el punto de vista químico, ¿no? Desde el punto de vista del abordaje convencional. Es decir, para interpretar bien después cómo utilizar algunos productos naturales es interesante e importante conocer la fisiopatología del proceso. En especial tenemos que tener en cuenta que el hipertiroidismo es algo curable, es algo tratable, salvo algunos casos que pueden ser bastante complicados, pero es una patología que por suerte tiene un buen pronóstico desde el punto de vista terapéutico. En cuanto a la definición de hipertiroidismo, es, como todos ustedes bien saben, es el aumento en la secreción de las hormonas tiroideas, en especial la T3 y la T4, que van a generar toda esa gama de síntomas que van a estar asociados al proceso. Respecto a la historia, sabemos que, por ejemplo, en el papiro de Evers, había sido hallado en 1914, aparece una información relacionada con cuellos abultados, que podía ser tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo. En el caso de lo que es el papiro de Evers, recuerden que es un papiro hallado en 1914 y que trae menciones a muchas otras patologías, incluso la insuficiencia cardíaca y el uso de la hoja de digital para ese tratamiento. Fíjense, desde épocas antiguas ya se conocía el abordaje con algunas plantas medicinales. La glándula se conoció en 1543, se empieza a identificar, pero no se sabía para qué funcionaba, ¿no es cierto? Así que eso tardó bastante en llegarse a algún tipo de conclusión. En 1825 se hace la primera reseña del exoftalmos y posiblemente relacionado con el tema del bocio o del agrandamiento del cuello. El hipertiroidismo es recién llamado así por Robert Graves, un médico irlandés, fue el primero en describir esta patología en el año 1835. A posteriores, 5 años después, Basedow empieza a analizar los casos de exoftalmos y a su vez relaciona el exoftalmos con la taquicardia y lógicamente también con el agrandamiento del cuello. De ahí entonces que se la conoce a esta patología en la mayoría de las apariciones o frecuencias con las cuales aparece como enfermedad de Graves-Basedow. Es muy conocido, digamos, esa denominación. Desde el punto de vista de las generalidades del proceso, vamos a ver que es más común en las mujeres, como suele suceder con muchas enfermedades autoinmunes y como sucede también en el hipotiroidismo. La relación es 5 a 1. Antes de los 8 años es igual tanto en el hombre como en la mujer. Esto nos está hablando precisamente de que hay casos juveniles que traen aparejado el hipertiroidismo. Luego de los 45 años, la incidencia prácticamente mayoritaria, en un 90%, es casi exclusivamente de mujeres. Si hay antecedentes familiares, hay mayor propensión a tener esta patología. Puede afectar a nivel mundial, estas son estadísticas a nivel mundial, al 1,5% de las mujeres y al 0,1% de los hombres. Muchos de los cuadros que aparecen suelen ser subclínicos, por lo tanto a veces no está del todo bien diagnosticada esta enfermedad. De ahí entonces la importancia de interpretar los síntomas y saber pedir los análisis y estudios complementarios. En la población geriátrica ya comienza a aumentar la incidencia. Generalmente a partir de los 60, 65 años empieza a duplicarse o triplicarse la incidencia de aparición. Y atención, en fumadores es más frecuente. Y esto es importante porque aquellos pacientes que fuman van a tener menor eficacia en los tratamientos que emprendan. Respecto a la clasificación, vamos a tener 5 tipos de aparición de hipertiroidismo. La más frecuente de los casos, que corresponde al 80% de las apariciones, es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? El
Es la forma más común y es la caracterizada por ser un proceso autoinmune. En un 5 a 20% de los casos lo que puede aparecer es el bocio tóxico multinodular. Es más frecuente en personas a partir de los 40 años y hay una mutación genética que en la mayoría de los casos está relacionada con lo que es un receptor, un gen que codifica el receptor de la TSH, que es la tirotrofina. En el caso del bocio tóxico multinodular, el bocio es bastante grande, el agrandamiento de la glándula es bastante manifiesto, son varios nódulos que tienen la característica de trabajar de manera independiente. Son autónomos y trabajan, como podemos decir, cuando ellos quieren. El adenoma tóxico suele ser un nódulo, afecta también a personas entre 30 y 40 años. Son nódulos que generalmente están aislados, son fácilmente palpables, hacen sobresaliencia en el cuello, pero se llaman tóxicos porque generan mucha cantidad de T3 y T4 y eso lógicamente condiciona mucho la parte clínica. También sería por una mutación del gen receptor de la TSH. Tenemos los casos de tiroiditis subaguda, conocidas como tiroiditis de Kerbein, que generalmente están asociadas a trastornos o patologías virales respiratorias. Por ejemplo, después de una influenza, se han visto muchos casos en la pandemia por el tema de COVID, o incluso se suele dar en el posparto. Por fármacos, bueno, uno de los fármacos más importantes que tiene moléculas de yodo, prácticamente el 30% de la estructura química es yodo, es la amiodarona, que es una droga que se suele dar en los casos de arritmias cardíacas. En este cuadro lo que podemos observar es un poco la relación del eje hipófisis-hipotálamo-tiroides. Recordemos que del hipotálamo se va a generar el factor liberador de tirotrofina. En la hipófisis se va a estimular la secreción de TSH, que va a ser la que a nivel de tiroides va a generar las hormonas T3 y T4. En el caso de este eje hipotálamo-hipófisis-tiroides va a estar perfectamente regulado, o sea, tiene un mecanismo que es de autorregulación. En este mecanismo de autorregulación, por ejemplo, cuando ya hay una suficiente cantidad de T3 y T4, ya mandan órdenes retrógradas hacia el hipotálamo o hacia la hipófisis para que se cese los mecanismos estimulatorios. Así que esto es interesante e importante porque la glándula tiroides tiene entonces una autorregulación bastante precisa. Dentro de lo que es la fisiopatología de este proceso, vamos a ver que el exceso de hormonas tiroides va a aumentar en líneas generales el metabolismo, es decir, va a ser un metabolismo acelerado. En ese aceleramiento va a haber consecuencias desde el punto de vista clínico. Hay mayor gasto de energía, hay mayor producción de calor, de ahí la transpiración tan frecuente que se ve, por ejemplo, en las manos del paciente, hay mayor consumo de oxígeno. El paciente a la larga se cansa también, como sucede, por ejemplo, en el hipotiroidismo. Hay respecto a las proteínas un aumento en la síntesis, pero a futuro o con el tiempo empieza a aparecer un proceso propendiente al catabolismo más que al anabolismo. Esto significa que el organismo, por el aumento general del metabolismo, empieza a quemar proteínas. Al quemar esas proteínas comienza a haber, lógicamente, un balance nitrogenado negativo. Por otro lado, vamos a ver que hay una sensibilidad mayor en los tejidos a la acción de las catecolaminas. Es decir, la adrenalina y la noradrenalina van a tener una preponderancia sobre otros neurotransmisores y eso lo que va a hacer es que haya entonces síntomas clínicos relacionados con la hiperactividad de adrenalina y noradrenalina. Por ejemplo, uno de los que más conocemos son la taquicardia, la hipertensión arterial. Como consecuencia de este catabolismo, donde se empiezan a degradar gran parte de los nutrientes del metabolismo normal, el individuo entonces comienza a perder peso. Este es un síntoma característico donde hay polifagia, o sea, el paciente come, le gusta comer, pero no va a aumentar de peso. La piel comienza a hacerse más fina, el cabello, por ejemplo, comienza también
debilitarse, el bulbo capilar no tiene buena irrigación, comienza a debilitarse y eso hace que se encuentre muchas veces una caída de pelo mayor que en lo que es el grado de eutiroidismo, es decir, cuando la glándula está funcionando bien, no tiene que haber caída de cabello. Las uñas también se hacen frágiles y hay una característica conocida como uñas de Plummer, que es, digamos, la base de la uña y los laterales comienzan a salir de su cauce, es decir, empiezan a desprenderse de lo que es la estructura del dedo y es como que termina generando como una suerte de concavidad o acuchuramiento con forma de cuchara de la forma que tienen las uñas. Esto es muy característico justamente de este tipo de patología. Bueno, llegó el momento de hablar de los síntomas. Fíjense la cantidad de síntomas que tenemos como para acercarnos a un diagnóstico preciso. El paciente está más irritable, está más nervioso, producto lógicamente de la hiperactividad de la adrenalina y la noradrenalina. La piel, como dijimos, va a estar más fina, pero va a estar húmeda, producto de la excesiva sudoración. Hay fatiga, debilidad muscular, intolerancia al calor, producto que el paciente está transpirando, suda y lógicamente no se banca bien las altas temperaturas. Le va a costar dormir, va a tener temblor fino en las manos, a veces el diagnóstico muchas veces está relacionado con dar la mano al paciente cuando llega a la consulta, ¿no? Una mano temblorosa y sudorosa muchas veces es señal de hipertiroidismo. Bueno, taquicardia, en algunos casos fibrilación auricular, producto del aumento ya bastante importante de la frecuencia cardíaca. Puede haber peristaltismo acelerado o diarrea, producto de esa hiperactividad del metabolismo. Como dijimos, pérdida de peso, el cuello comienza a hacerse prominente, mixedema pretibial, es decir, en la zona de la tibia, cuando nosotros vemos y observamos esa tibia, vamos a encontrar que hay edema. Incluso podemos colocar nuestro dedo a efectos de tener en cuenta la señal, justamente o el signo de Godet, producto del edema. Es ese dedo marcado que queda cuando presionamos sobre la parte, digamos, inmediatamente por afuera del hueso. Debilidad capilar y cabello fino, ya habíamos dicho. Exoftalmos con dolor, es decir, el exoftalmos viene a ser un poco la protrusión del globo ocular y es doloroso, aparte de que le cuesta cerrar a veces los párpados y eso genera ardor y incomodidad lógicamente en la visualización. La agudeza visual por este mecanismo comienza también a perderse y vamos a encontrar también uñas quebradizas. O sea que toda la parte, digamos, de piel, uñas, esta piel, uñas y cabello, lógicamente va a estar alterada en esta patología. Una de las cuestiones más importantes para establecer los diagnósticos es palpar la tiroides, ¿no es cierto? A veces a simple vista ya vemos qué es lo que está ocurriendo, pero en muchos casos cuando tenemos alguna duda tenemos que hacer el mecanismo de palpación. Se hace con las dos manos, incluso a veces se puede jugar un poco con acompañar con una mano, empujar un poquito la tiroides hacia un lado y luego con la otra podemos palpar más fácilmente los nódulos. Muchas veces cuando observamos el paciente nos podemos dar ya cuenta de qué tipo de hipertiroidismo tenemos enfrente. Por ejemplo, el bocio multinodular tóxico, como vemos en esa foto arriba, que hay varios nódulos que están lógicamente agrandados y como dijimos son independientes de lo que es el funcionamiento de la tiroides, o sea, son nódulos que trabajan de manera autónoma, sin a veces hacer demasiado caso a la T3 o a la T4. El adenoma tóxico, lo tenemos abajo a la izquierda, es un nódulo prominente que puede ser central o puede estar, digamos, un poquito lateralizado, fácil de visualizar y fácil de palpar. Pero más común a veces, que es el de la enfermedad de Graves-Basedow, es el bocio nodular difuso, donde vemos el cuello aumentado de tamaño de manera, digamos, uniforme y no tenemos protrusiones tan características como las que vemos en las fotos que hemos visto recientemente.
En cuanto al exoftalmos, fíjense que es ese agrandamiento del globo ocular en la mirada directamente, que podemos tenerlo de tres fases. Un exoftalmos inicial, donde a simple vista vemos como un agrandamiento. Tenemos el exoftalmos avanzado, en el cual ya el globo hace una protrusión bastante marcada, y si vemos en la foto de la derecha, el globo ocular ya está por fuera del límite de la línea de los párpados. Así que esto es un detalle bastante característico del hipertiroidismo. Tenemos lógicamente el exoftalmos severo, ya es una mirada, bueno, un poco como de terror, ¿no es cierto? Estos casos ya cuesta mucho el parpadeo y en la mayoría de las situaciones va a requerir de cirugía. Continuando con lo que es el análisis a simple vista del paciente que tenemos enfrente, vamos a ver las manos totalmente sudorosas, transpiradas, el mixedema pretibial, que tenemos ese hinchamiento, como podemos ver en las piernas de la izquierda, en ambos casos, en ambas fotos. Tenemos las uñas separadas del lecho unguial, que era la señal de Plummer, que era característico de este proceso. Y bien, llega el momento del diagnóstico, tenemos que hacer la anamnesis y la revisación clínica, que es un poco lo que hemos visto hasta recién, pero podemos pedir análisis de sangre y ecografías. La ecografía nos permite tener una suerte de foto de la glándula tiroides que nos va a dar lógicamente las definiciones de las zonas agrandadas. El perfil hormonal que voy a pedir en sangre tiene que ver con la medición de TSH, T3, T4, T3 libre y T4 libre. Los anticuerpos son importantes, en especial en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Son inmunoglobulinas que están dirigidas contra el receptor de TSH y lógicamente imitan la acción de la hormona tiroidea, que hace que haya un exceso precisamente de actividad de T3 y de T4. Lo que se miden son anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antirreceptor de TSH, por ejemplo. ¿Podemos medir colesterol? Sí, podemos medir, porque el paciente, a diferencia del hipotiroidismo, acá puede empezar a bajar su colesterol producto del metabolismo acelerado. Luego tenemos otra técnica conocida como gammagrafía, que es con yodo 131, que vamos a ver en qué casos puede ser importante realizarla. En el mientras tanto, ahí tienen un poquito los valores normales que corresponden a la TSH, T3, T3 libre, T4, T4 libre, anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antirreceptor de TSH. Otros anticuerpos que podemos pedir es el antitiroglobulina, también tenemos el antifracción microsomal, y acá tenemos un cuadrito que puede ser bastante interesante para interpretar si tenemos un Graves-Basedow, un bocio multinodular o un adenoma tóxico, en relación lógicamente a los anticuerpos. Por ejemplo, los antiperoxidasa en Graves-Basedow están prácticamente presentes entre el 50 y el 80% de los casos, los antirreceptores de TSH entre el 80 y el 90%, o sea que son bastante patognomónicos. En el bocio multinodular, básicamente antiperoxidasa, pero en un 20 a 30%, así que no hay demasiada representación. Y en el adenoma tóxico no va a haber anticuerpos, o sea que son anticuerpos negativos. Con respecto al diagnóstico diferencial con hipotiroidismo, bueno, en el hipotiroidismo la TSH va a estar elevada, en cambio en el hipertiroidismo va a estar baja. Ahí tenemos la primera diferenciación. Ahora podemos tener, en el caso del hipertiroidismo, vamos a tener la TSH baja, pero podemos tener T3 y T4 normal. Estos son los casos de hipertiroidismo asintomático. Por lo general, estos hipertiroidismos que son leves llevan una conducta expectante, se va viendo, se puede hacer un nuevo estudio de acá a 6 meses y ver si la situación sigue igual. Tenemos otro tipo de hipertiroidismo con TSH baja, pero con T4 alta o normal o T3 alta o normal. Esto ya es el hipertiroidismo manifiesto, es decir, acá ya tenemos entonces la etiqueta de la enfermedad y acá sí entonces es oportuno comenzar a medicar.
Luego tenemos otra situación donde puede estar la TSH baja, pero la T4 baja o normal y la T3 baja o normal. En este caso no hay una falla de la glándula tiroides, lo que hay es un tema arriba de ella, generalmente en la hipófisis, una hipófisis que no está estimulando la producción en la glándula tiroides. Puede ser algún tema relacionado, lógicamente, con la TSH baja, por eso no hay funcionamiento bueno de tiroides, pero no estaría involucrado tanto el tema de los anticuerpos en estos casos. La ecografía de tiroides sigue siendo un método de excelencia, nos permite medir lógicamente el tamaño de los nódulos, dónde están localizados, qué tipo de tejido, mide precisamente los nódulos que nos va a permitir tener una estimación de la zona que no está funcionando del todo bien. Habíamos mencionado también la gammagrafía, que era con yodo 131. Esta gammagrafía permite, de lo que son las indicaciones, poder determinar nódulos bastante grandes, pero no nos permite determinar nódulos menores de pronto a 1 centímetro. En eso es mucho más fidedigna la ecografía de tiroides. Pero también la gammagrafía no es demasiado precisa para determinar si un nódulo es benigno o maligno. No obstante, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, en un bocio retroesternal. Recordemos que puede haber tejido tiroideo en otras partes fuera del cuello. Puede haber detrás del esternón, cerca de lo que son los restos del timo. Puede haber en el ovario, lo que se conoce como estruma ovárico. Puede haber debajo de la lengua. Entonces la gammagrafía es como que detecta tejidos extratiroideos que a lo mejor no lo hace lógicamente la ecografía convencional. Puede incluso valorar restos postquirúrgicos después de que se hace una extirpación parcial de la tiroides. Es útil, por ejemplo, en la tiroiditis posparto, en la tiroiditis subaguda o por fármacos, debido a que todas ellas cursan con reducción de la capacidad del tecnecio 99. Y acá tenemos, como para que se pueda observar bien, cómo es una gammagrafía convencional. La tenemos en blanco y negro. Tenemos lo normal arriba. Fíjense, en Grace Basedow tenemos una tendencia de unión en la parte del istmo. Los multinodulares es fácil de observar que hay varios nódulos a la vez. Y en el adenoma se ve bien clarito cuál es el adenoma tóxico que hace protrusión sobre el cuello. Acá tenemos lo que hemos visto recién, pero en color. Entonces tenemos arriba lo normal, en Grace Basedow lo tenemos ahí a la izquierda, formando un poco la imagen de mariposa, ¿no? Completa, el multinodular y lo que es el adenoma terminal. La gammagrafía también permite determinar presencia de nódulos que pueden ser fríos, tibios o calientes. Esto va a tener connotación patológica porque puede determinar si el curso de la enfermedad puede ser benigno o puede ser algún nódulo maligno. Por ejemplo, los nódulos fríos, generalmente es cuando se hace la gammagrafía, en el 50-80% de los casos son los que aparecen, pero no nos da a veces una señal de todo precisa, porque puede ser un adenoma que es benigno en el 60% de los casos, pero en un 10 a 30% de los casos puede corresponder a un cáncer. Fíjense, por ejemplo, que de los tres, la aparición de un nódulo frío, por lo general es el que puede estar más asociado al cáncer que cuando el nódulo es tibio o es caliente. También el nódulo frío puede ser un quiste, puede ser una hemorragia focal o puede ser tiroiditis viral. Los tibios son los que a veces menos frecuentes se ven. Puede ser adenoma, tiroiditis, es decir, no nos da demasiada precisión de lo que estamos observando. El caliente, bueno, se ve básicamente también entre 6 a 35%, puede ser un adenoma tóxico, puede ser también la enfermedad de Grace Basedow, puede ser un bocio nodular, pero rara vez son malignos. Tener en cuenta que la mayoría de los casos, ya sea benigno o maligno, el 98%
98% es totalmente curable, entre 98 y 99. O sea que es muy raro que hoy fallezca alguien por un tema relacionado con la patología tiroidea. Y bien, llega el momento del tratamiento convencional. Tenemos en la enfermedad de Graves-Basedow las drogas más conocidas por todos, que corresponden al grupo de las tionamidas. Ahí tenemos el metimazol, el carbimazol, propiltiuracilo. Se puede dar en la enfermedad de Graves-Basedow yodo radiactivo. Los tratamientos pueden ser cortos, aunque en algunos casos más complicados pueden durar años. Y en algún momento, si de pronto con el tratamiento se pasa al paciente a hipotiroidismo, entonces se puede complementar con levotiroxina. El bocio nodular o multinodular suele tratarse con cirugía o también puede intentarse con yodo radioactivo. Cuando son cuellos que están muy desmesurados, lo más conveniente es hacer cirugía y luego puede también combinarse con yodo radioactivo. Las tiroiditis, las virales, las postparto, como son autolimitantes, suelen a veces no tratarse, se hace tratamiento observacional, pero pueden a veces, si hay síntomas asociados, tratarse con beta bloqueantes para atenuar el impacto de la hormona tiroidea. Recordamos siempre el tema del tabaquismo. El tabaco hace que los tratamientos del hipertiroidismo no funcionen. Bueno, y aquí tienen un poco las drogas que se suelen dar, el famoso Danantisol. Generalmente se arrancan con determinadas dosis para luego ir bajando la misma y al cabo de varios meses puede ya eliminarse el tratamiento. Se ve si ya la función tiroidea está normalizada. En algunos casos, como dijimos, si el tratamiento redujo mucho la producción de T3 y T4, se puede recurrir a la levotiroxina para acompañar. Lo mismo pasa con el propiltiuracilo o con el carbimazol. Estos son un poco los beta bloqueantes que suelen acompañar al tratamiento como para evitar la excesiva descarga adrenérgica. Tenemos propanolol, atenolol o el metoprolol. El yodo 131 puede darse en algunos casos de Graves-Basedow, en algunos casos muy puntuales, no es lo más frecuente, pero la mayor indicación tiene que ver con el bocio multinodular o con el adenoma tóxico. Se suele dar en una dosis única, siempre a personas mayores, no hay que darlo en niños, está contraindicado en el embarazo. Si hay sospecha de tumor maligno, conviene evitar darlo porque puede activar precisamente a las células tumorales. Lógicamente, las personas que son sensibles al yodo tienen que tratar de evitarlo. Entonces, una breve reseña de todo lo que hemos dicho. En la enfermedad de Graves-Basedow lo vamos a tratar con drogas antitiroideas. En segunda instancia, en casos muy puntuales, el yodo 131 y, bueno, en casos que a veces no responden bien los tratamientos, la tiroidectomía parcial o total. La oftalmopatía, la enfermedad de Graves-Basedow, cuando hay una protrusión ocular bastante marcada, inicialmente puede iniciarse el tratamiento con corticoides, puede recurrirse a rayos o la cirugía descompresiva. El tratamiento del multinodular no está de todo establecido los criterios, pero básicamente se hace cirugía, se puede aplicar el yodo 131, se pueden aplicar ambos y hay que cuidar mucho la parte de funcionamiento cardíaco. Más que nada ahí se puede utilizar algún beta bloqueante para disminuir el exceso de producción de adrenalina y noradrenalina con la descarga de taquicardia que suele tener ese corazón. Y por último, en el caso del adenoma tóxico, si es un nódulo chiquito, sin que haya hipertiroidismo, la conducta es expectante, cada 6 meses se va chequeando. Cuando el nódulo es pequeño, pero ya hay alteraciones de la T3 y la T4, entonces se trata con las drogas antitiroideas que hemos visto, puede tratarse también con el yodo 131, pero especialmente siempre en personas mayores de edad. Se puede practicar la nodulectomía, es decir, extirpar ese nódulo, generalmente se extirpa cuando está comprimiendo alguna estructura
vecina. Los nódulos mayores de 5 centímetros son los que a veces conviene erradicar. Cuando son muy chiquitos no conviene toquetear tanto, ¿no? Se hace en algunos casos en pacientes jóvenes porque, ¿qué ocurre? Cuando van cumpliendo más años, el nódulo puede seguir creciendo y comprimir estructuras aún mayores, dar síntomas peores. Así que si el nódulo es mayor de 5 centímetros y la persona es joven, conviene sacarlo para evitar secuelas a futuro. Otra alternativa es dar la inyección intranodular por vía percutánea con etanol, como que el etanol logra disminuir los nódulos. Un caso interesante es en veterinaria, porque a veces uno cree que por ahí nuestros animalitos, mascotas, no tienen hipertiroidismo. Bueno, sí, lo pueden tener, especialmente los gatos. Esto comenzó a saberse un poquito en la década del 70, se ven los gatos añosos, empiezan a perder el pelo, o el pelo que tienen se hace bastante amañado, estropeado, el ritmo cardíaco lo suelen tener acelerados, suelen tener alteraciones gástricas, vómitos, diarrea, empiezan a orinar mucho. El gato suele estar nervioso también, está huraño, no participa mucho del cariño que suele proporcionar el dueño. La cirugía no es algo que se suele recomendar, se trata con drogas como el metimazol o también puede utilizarse el yodo radioactivo. Llegó el momento de hablar del tratamiento natural. ¿Cómo abordamos entonces con dieta, con suplementos, con algunos fitoterápicos o plantas medicinales? La dieta es muy importante en estos procesos. Por ejemplo, se puede recurrir a las coles, brócoli, coliflor, repollo, col de Bruselas, rábano, berro, cale, col rizada, porque se ha visto que ayudan a inhibir la absorción del yodo. Y hay que estén contraindicadas estas mismas plantas o estos mismos alimentos en el hipotiroidismo. Las nueces, por ejemplo, ayudan a controlar la producción de la hormona tiroidea, así que un puñadito de nueces es como un elemento coadyuvante. Los rábanos, por ejemplo, se ha descubierto que inhiben la absorción de yodo y controlan también la producción hormonal. Frutas frescas, como las naranjas, las uvas, las ciruelas, el melón, el limón, también tienen como un efecto que puede ayudar a reducir la absorción de yodo. Alimentos con litio, tenemos el espárrago, la cebolla, las endivias. El litio tiene una actividad también reductora de la hiperactividad tiroidea. Las verduras crudas, como la zanahoria y las espinacas, también pueden ser una forma de suministro. ¿Qué es lo que conviene evitar? Precisamente los alimentos que son ricos en yodo, como ser los mariscos, los frutos secos, excepto la nuez, ¿no? Yogur orgánico, algas marinas, especialmente el kelp, que tiene mucha cantidad de yodo, arándanos, las papas con la piel, suelen tener también componentes con yodo, los porotos blancos, las sales del Himalaya, de modo tal que acá tenemos entonces una suerte de lista que puede ser bastante interesante para empezar a confeccionarle al paciente. Entre los nutrientes especiales recomendamos, por ejemplo, la carnitina, que se halla, por ejemplo, en algunos vegetales, especialmente está en los productos cárnicos, pero en los vegetales lo vamos a encontrar en la palta o en productos fermentados como el tempeh. Es un antagonista sobre las hormonas tiroideas. La carnitina, para que tenga una acción, se requiere una dosis un poco alta, ¿no? 2 a 4 gramos al día. Acá tenemos un ensayo clínico donde se ensayó con buenos resultados y lo que conviene quizás es recurrir a los productos que se venden para gimnasio, que son, digamos, tarros bastante grandes que tienen bastante cantidad del polvo con L-carnitina. Entre las plantas medicinales vamos a mencionar el astrágalo, la raíz del astrágalo, conocida como guanqui en China, que se puede combinar con el danantisol, en el seco, en el metimazol. Demostró, por ejemplo, mejorar síntomas como el sudor, palpitaciones, mejora los parámetros inmunológicos alterados, por ejemplo los anticuerpos. La dosis a suministrar de astrágalo es 1,5 gramos al día, como vienen de 500, se suelen dar 3 cápsulas diarias. El Lycopus europaeus es conocida como menta de lobos, es una planta de origen europeo, se puede dar en tintura, se puede dar en infusión. Tiene la facultad también de disminuir la actividad del yodo en estos casos de hipertiroidismo. Hay
Hay incluso un ensayo clínico con la tintura, donde permite, por ejemplo, eliminar con mayor, digamos, frecuencia la cantidad de T4 a nivel de orina, ¿no? Con mayor velocidad, mejor dicho. Ahí tenemos trabajos publicados con esta planta. Otras plantas interesantes, por ejemplo, el Ginkgo biloba, en este caso el suministro de 80 a 120 miligramos al día. Recordemos que el Ginkgo es una planta para el cerebro, básicamente, ¿no? Para la memoria, reflejos, coadyuvante en Alzheimer. Pero, por ejemplo, demostró neutralizar daños clastogénicos, que son los daños que se provocan en los genes, recordando que muchas veces los genes pueden disparar el proceso. Habíamos hablado de las mutaciones genéticas, ¿no? Que pueden ocurrir, por ejemplo, cuando se recibe el iodo 131. El iodo 131 es algo que es efectivo, pero tiene como efecto adverso poder generar algún daño de tipo genético. Los extractos de ajo, como los extractos de fenogreco, conocido también como alolva, han demostrado disminuir la secreción de T3 y T4 en ratas con hipertiroidismo. Entre las plantas medicinales seguimos con plantas que pueden ser útiles. Tenemos los extractos de apio, que en humanos demostraron disminuir niveles de T4. La Melissa officinalis demostró bloquear la actividad de la TSH. Hay otra planta también, la pezuña de vaca, que se utiliza mucho en diabetes. La pezuña de vaca también tendría un efecto similar a la melisa en este caso. Fíjense que cuando no había tratamiento para la enfermedad de Graves-Basedow, lo que se usaba era el recurso natural, era precisamente la melisa. En el caso del apio, en forma de cápsulas, en extractos, 600 miligramos al día, y la tintura de melisa, 40 gotas 3 veces al día. Podemos aprovechar con todo lo que hemos hablado, hacer jugos para tomar en la mañana. Tenemos, por ejemplo, rábano con apio, se puede endulzar con miel, se puede agregar un poquito de agua para hacerlo más fluido, y se puede tomar todos los días un vaso en ayunas. También podemos utilizar todo esto con jugueras, brócoli cortado y trozado, una taza y media en cuanto a tamaño, calio o col rizada, y si no se consigue espinaca, tomar un vaso diario. Incluso lo podemos intercalar con el jugo anterior. Así que estos jugos a veces verdes, que son tan útiles para desintoxicar el organismo, tenemos acá algunos que pueden ser útiles para acompañar al paciente con hipertiroidismo. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por esta patología, conociendo un poco cuáles son sus bases por las cuales se genera, la clasificación, la sintomatología, tratamiento convencional y el tratamiento dietario y con productos naturales. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad la charla, y como siempre pueden escribir a el mail que figura ahí abajo, y también tenemos en la red social drjorgealonso.com.ar, donde van a encontrar también muchas informaciones y videos relacionadas con muchas patologías y tratamientos fitoterápicos. Muchísimas gracias.